buenas noches y bienvenido a Debatiendo Sin Filtro en las plataformas digitales del periódico El Vocero, vocero.com. Y estamos aquí esta noche el licenciado Hugo Rodríguez del Partido Independentista Puertorriqueño y este servidor, Kenneth McClintock. Hoy excusamos al compañero Jorge Colbert, que por otros compromisos no ha podido estar con nosotros en esta noche. Tenemos varios asuntos que han surgido en esta semana. Lo primero es que el viernes pasado quedó certificado el presidente del Senado, José Luis Dalmau, como presidente en propiedad del Partido Popular Democrático, reemplazando a Charlie Delgado, que había sido el presidente mientras era candidato a la posición electiva de la gobernación, pero que por razones reglamentarias pues deja esa posición. Hugo, ¿cómo te está los primeros días de José Luis como presidente de su partido? Bueno, buenas noches, Kenneth. Buenas noches al público que nos acompaña. Excusamos a nuestro amigo Jorge, que él no está con nosotros porque tuvo otros compromisos. No es que nadie se vaya a creer que Kenneth le acaba de dar un golpe de estado ni nada por el estilo. Pues en relación al tema que me planteas, Kenneth, en esto yo creo que dicen a veces que uno no tiene mucha vela en ese entierro. Es un refrán que yo aprendí en Corozal. La presidencia del Partido Popular realmente es un asunto de los populares. Yo creo que un independentista no tiene mucho que decir en ese tema. Obviamente esa presidencia se dio en medio de unos eventos un poco extraños. No sé si te acuerdas que primero cuando Charlie deja la presidencia sugiere que fuera la alcaldesa de Morovis. La alcaldesa de Morovis estuvo un tiempo corto aspirando, luego se retira con unas manifestaciones un poco fuertes. Ahí entra Dalmau. Se especulaba de otros candidatos, pero finalmente el único que radicó ¿Perdón? Rolando Ortiz, el alcalde de Calle. Exactamente. Pero terminó siendo Dalmau, como se anticipó, yo creo que por la mayoría de los miembros de ese partido cuando él anunció su aspiración. Realmente, como te dije al principio, eso no es un asunto que nos incumba mucho a los independentistas. Los populares tienen derecho a escoger internamente quién piensan que es la persona que lo debe presidir, igual que los PNP tienen su derecho, y ese no es asunto que me incumba a mí, e igual que el Partido Independentista Puertorriqueño elige sus funcionarios sin que tenga incumbencia a miembros de otro partido. Pues mira, yo creo que es interesante que hayan escogido a José Luis Dalmau. José Luis es una persona que se lleva bien con todo el mundo. Todo el mundo dentro de su partido se lleva bien con los independentistas, se lleva bien con los estadistas. Y creo que quizás es el hombre para estos tiempos, para el Partido Popular. Ellos tienen que ir redefiniendo cuáles van a ser las posturas que ellos van a estar asumiendo en el futuro. Yo he dicho ya varias veces en este programa que yo entiendo que 1 de cada 3 votantes que votó por Charlie Delgado y por el Partido Popular, lo que hoy se podría definir como la base del Partido Popular, votaron sí a la estadidad, porque la estadidad obtuvo 20 o 21 puntos porcentuales más que lo que sacó el Partido Nuevo Progresista, y esos 20 puntos hay que distribuirlos entre gente que votó, que yo conozco, que votaron por Juan Dalmau y son estadistas, gente que votaron por el Movimiento Victoria Ciudadana, gente que votó por el Proyecto Dignidad, y ciertamente por lo menos un 10, un 11% de esos 20 que votaron por el Partido Popular y por el candidato a gobernador del Partido Popular. Así que creo que la elección de José Luis Dalmau crea un ambiente de flexibilidad para que el Partido Popular defina hacia dónde se va a encaminar. Pero nuevamente coincido contigo, eso es un asunto de ellos, no un asunto ni de los tuyos ni de los míos. ¿Me permites hacer un comentario sobre eso que acabas de decir? Yo creo que el año pasado, cuando estaba la lucha aquella de las primarias, que iba a definirse quién iba a ser el candidato a gobernador y a la misma vez quién iba a ser presidente del Partido Popular Democrático, muchas veces se veía como que esa elección hubiese significado un rumbo hacia el Partido Popular, porque las personas que estaban aspirando en ese momento habían manifestado unas posturas hacia dónde debía moverse el Estado Libre Asociado, si era hacia el soberanismo, si era un poco más conservador, si era la posición clásica de que el 52 resolvió el problema. Sin embargo, vimos que a medida que se acercaba la elección, a medida que se acercaba
esa fecha emblemática y decisiva, todo el mundo fue aguando sus posturas para hacerse más ambiguo y más ambiguo. Y aquellas posiciones que antes parecían muy definidas, en la medida en que se acercaba a la presidencia per se, se empezaron a aguar. No sé si tú coincidas conmigo. Sí, coincido. Y de hecho, tú no sabes qué habrán indicado las encuestas del Partido Popular. El Partido Popular siempre ha sido fuerte en sus encuestas, siempre ha invertido dinero en sus encuestas, se deja llevar mucho por las encuestas al momento de definir los puntos principales de su campaña. Y yo estoy seguro que en las encuestas del Partido Popular se estaba reflejando que habían populares que iban a votar sí a la estadidad, y ellos tenían que buscar cómo retener a esos electores, que no se les fueran al PNP, que se quedaran votando por el Partido Popular a la misma vez que estaban convencidos de que iban a votar sí a la estadidad, que no era la postura del Partido Popular con respecto al plebiscito que se llevaba a cabo el mismo día de las elecciones. Así que no me extraña lo que tú dices. Bueno, pues tenemos otro punto muy relacionado. Tan pronto José Luis fue seleccionado presidente del partido, pues él, que nunca ha hablado mucho sobre el estatus político, inmediatamente tiró unos ataques fuertes contra la administración de Pedro Pierluisi y las intenciones de la administración Pierluisi de utilizar fondos públicos para lo que entiende que legalmente puede utilizar fondos públicos, porque habiendo un mandato ya mayoritario, aunque a alguna gente no le guste el tamaño de la mayoría, pero una mayoría absoluta votó por la estadidad, pues mi partido y la administración de nuestro partido entiende que se pueden utilizar fondos públicos para cabildear a favor de la estadidad, porque es un mandato de la mayoría del electorado. Y José Luis pues anunció que van a quitarle los fondos a Prafa, que no van a dejar hacer posible que se utilice fondos públicos para la delegación de delegados congresionales que se van a elegir en mayo para enviar a 2 pseudo senadores y a 6 pseudo representantes a Washington, los llamados shadow senators y shadow congressmen, que no va a permitir que se utilicen fondos públicos para eso. Así que habrá que ver en qué queda eso. El presidente del Partido Nuevo Progresista y gobernador, Pedro Pierluisi, le contestó inmediatamente. Y nuevamente ahí yo lo que plantearía sería, y voy a tomar el primer turno aquí, yo lo que plantearía sería que, como en tantos otros issues en los cuales no haya consenso entre el Partido Popular, los demás partidos representados en la legislatura y el PNP, si aprueban proyectos y si destinan tiempo y esfuerzo para aprobar proyectos para eliminar leyes existentes, si no cuentan con Pedro Pierluisi puede vetar esas medidas y tiene la superminoría en Cámara y superminoría en Senado para defender sus vetos, de manera que no se puede ir por encima del veto expreso del gobernador en torno a este o cualquier otro asunto. Así que creo que lo que está proponiendo hacer Dalmau es hasta cierto punto una pérdida de tiempo y esfuerzo. Creo que podría irle mejor si meramente llevaran caso en los tribunales cuestionando la constitucionalidad de las leyes que nosotros aprobamos en el pasado cuatrenio, que el tratar de revocar esas leyes por la vía legislativa, con un gobernador en contra de esa medida. Este tema tú y yo lo hemos debatido en otros programas, porque no es un tema nuevo. No me refiero a la posición de José Luis Dalmau, sino al tema de la legislación que permite la votación en mayo para elegir a unos cabilderos en favor de la estadidad pagados con fondos públicos. Mi posición, y tú la conoces muy bien, es que esa legislación que se aprobó a finales del cuatrenio pasado, ya una vez se conocían los resultados de las elecciones y ya una vez el PNP sabía que no iba a tener la mayoría en las cámaras legislativas en el siguiente ciclo, pues me parece a mí que fue un abuso del poder. Yo he hecho la comparación varias veces sobre este tema de que es como cuando
tú sabes que el banco te va a ejecutar la casa y te llevas el gabinete, te llevas el inodoro, te llevas el lavamanos para que el banco encuentre lo menos posible. Pues algo así fue lo que hicieron en la legislatura pasada, cuando faltaban pocos días para que se acabara la sesión. Así que yo la legitimidad de eso, pues la cuestiono, los propósitos también. En cuanto a tu análisis numérico, no me cabe duda que es un análisis correcto. Una vez se voten las cámaras legislativas para derogar esa legislación, con toda probabilidad el gobernador Pierluisi la vete y no se cuenta con el número requerido para pasar por encima del veto del gobernador, así que yo creo que ahí moriría el asunto, excepto que es una expresión legislativa que es importante porque reflejaría la nueva realidad puertorriqueña. La expresión de José Luis Dalmau y sobre unas propuestas alternas, creo que es el intento de él como nuevo presidente del Partido Popular y como presidente del Senado en insertarse en un tema que, como tú muy bien dices, no era un tema que lo apasionara mucho anteriormente. Pero creo que si nosotros aprendemos de las experiencias del pasado, el camino correcto debe ser el camino de la conversación, el camino de la convergencia, el camino de ir todos juntos a Washington a hacer unos reclamos y el camino de confrontar al Congreso con qué estaría dispuesto a hacer. Siempre pongo de ejemplo aquella experiencia entre el 89 y el 91, en donde los presidentes de los tres partidos principales en aquel momento fueron a Washington y se adelantó un proceso. Y no solo se adelantó porque había consenso en unos mecanismos procesales, sino porque se logró que el Congreso adelantara cuáles eran ciertas posiciones en relación a las fórmulas que finalmente se le presentarían al pueblo. Y yo pienso que ese es el camino correcto. La preferencia del Partido Independentista Puertorriqueño y de el Dalmau, que no es José Luis, sino Juan. Obviamente la posición nuestra sería de preferencia la Asamblea de Estatus, pero no nos cerramos a otras alternativas que puedan ser parecidas y que cumplan el propósito de que el Congreso se exprese, de manera que cuando esas fórmulas lleguen al elector puertorriqueño sean alternativas reales ya discutidas con el Congreso. Bueno, ahora que tú mencionas lo de 89-91, yo creo que tú eras bastante jovencito para ese tiempo, ¿verdad? Yo estaba, me parece que en segundo año de la Escuela de Derecho o algo por ahí, sí. Ah, sí. Tan viejo ya era. En el caso mío, yo acompañé. A mí me brincaron de grado, ¿sabes? Pues está bien. Pues yo acompañé a la delegación del Partido Nuevo Progresista en ese esfuerzo y compartí con Hernández Colón, con Rubén Berrío, que encabezaban los esfuerzos por parte del Partido Independentista y el Partido Popular. Los esfuerzos nuestros estaban encabezados por Benifranqui Cerezo, el abogado estadista medio realengo en aquel tiempo. Y hablando de eso, la viuda de Benifranqui, que en paz descanse, Carmen Consuelo Valga de Cerezo, acaba de anunciar esta pasada semana que se retira de su posición como jueza del Tribunal Federal de Distrito de Puerto Rico, efectivo el 28 de febrero. Y mi fuente en la Casa Blanca me indican que hay por lo menos 4 candidatos que están ya empezando a sonar, no para el escaño de ella, sino para el escaño de Boston, el de Juan R. Torruella. Se había mencionado originalmente el posible nombramiento de Gustavo Gelpi, que es el juez presidente del Tribunal Federal de Puerto Rico, lo que era Juan R. Torruella cuando lo nombraron a Boston. Se menciona a la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz, y se mencionan a 2 candidatos que la diáspora está proponiendo. Uno es un abogado del ACLU en Brooklyn, que es puertorriqueño, pero que no ejerce en Puerto Rico, no tiene vida en Puerto Rico, y un profesor puertorriqueño de la Escuela de Derecho de Harvard que vive en Massachusetts, no vive acá en Puerto Rico. Sí quería mencionar que en el caso de Maite Oronoz, tengo entendido que hay populares que la favorecen y populares que están medio aguantados. Y lo que están aguantados es porque si ella renuncia a la presidencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico,
terminaría el juez asociado de más alto rango, que es Rafa Martínez, que es el que más seniority tiene, presidiendo, por lo menos interinamente, la rama judicial. Y sería la primera vez que la rama judicial no estaría siendo encabezada por una persona nombrada por un gobernador popular, sino en ese caso por un juez presidente interino nombrado por Luis Fortuño. Así que eso sería interesante porque no tan solo estaría controlando la rama judicial, estaría nombrando al administrador de tribunales, sino que cuando surja próximamente la necesidad de activar la Junta Constitucional de Redistribución Electoral, la que configura los 8 distritos senatoriales y los 40 distritos representativos a base de los números del censo del 1 de abril del 2020, no sería un popular por primera vez quien estaría presidiendo ese esfuerzo. ¿Qué te parece? Bueno, en relación a la vacante de Boston, pues voy a hacer aquí un análisis un poco de abogado y no tanto político, porque realmente para un independentista, a quien nombra en el tribunal de otro país, tampoco es algo que nos corra ni nos canse. Pero siendo ese tribunal el foro apelativo al cual van las decisiones del foro federal de los Estados Unidos en Puerto Rico, pues tienen una cierta injerencia sobre las decisiones que allí se toman. Por lo tanto, mi deseo sería que de las personas que se barajan sus nombres, se escoja a la que más capacitada está, la más cualificada que esté. Tengo mi propia opinión que no voy a adelantar por aquí, pero obviamente hay resúmenes, hay trayectorias, hay posiciones que se han dado públicamente y más o menos pues se sabe por dónde va cada uno. En relación al Tribunal Supremo de Puerto Rico, pues para los que tenemos que ver con el foro judicial diariamente, no nos fijamos tanto en si el que está allí fue nombrado por un gobernador popular o por un gobernador PNP, sino realmente si en el momento en que se nombra la persona más cualificada. Y creo que ya tenemos demasiado de nombramientos judiciales cuyo crisol o cuyo criterio para elegirse es mucho mayor la lealtad política que las cualificaciones que apoyan ese nombramiento. Por lo tanto, yo esperaría y desearía que si hay una vacante para la presidencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico, igual que ahora mismo hay una vacante para un puesto de juez asociado, se elijan tomando en consideración esos criterios jurídicos de excelencia que deberían imperar en un Tribunal Supremo de un país, más que la lealtad política que a veces ha sido el criterio que priva en esos nombramientos. Bueno, pues con eso pues hemos tocado otros temas importantes que han surgido esta semana. Excusamos nuevamente a Jorge Goldberg en el programa Debatiendo Sin Filtro, que aparece esta noche y todas las semanas en las plataformas digitales del vocero.com. Muchas gracias a ti, Hugo, y muchas gracias a nuestra audiencia que ha estado pendiente de este programa. Buenas noches. Buenas noches.